Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Mujeres Radiantes de este día. Gracias por acompañarnos y esta mañana tenemos un tema al que le hemos llamado cuando un corazón deja de amar o un corazón arrepentido es fervoroso. Nuestro fundamento bíblico va a ser Apocalipsis 2, versículos 4 y 5. Soy la abogada Lady Campos, quien les está transmitiendo desde este país de Canadá. Estamos muy contentas con las respuestas que hemos obtenido de los suscriptores y del público que nos escucha. Espero con todo mi corazón poder seguirles sirviendo tanto con estos mensajes como con la consejería familiar que se pueden registrar en el correo que aparece en la página web. Les comentaba que el fundamento bíblico es Apocalipsis 2, versículos 4 y 5, y dice la palabra de Dios: Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Acompáñeme a orar, por favor. Amado Padre, te damos gracias por la visita de tu Espíritu Santo en este día para compartir la palabra. Te pido que quites toda distracción de las mentes, que quites toda actividad física, Señor, para que las personas puedan meditar en lo que tú nos quieres hablar. Gracias por tu sabiduría y gracias por arraigar nuestros corazones en esta enseñanza. Glorifica a tu Hijo, Padre, en los hogares cristocéntricos que estás levantando. En el nombre de Jesús, amén. En el contexto de este texto, vamos a entender que ser cristiano consiste en amar al Señor Jesucristo. Pero la pasión y el fervor de los efesios, que es a la iglesia a la que le está hablando Jesucristo, había sido reemplazada por una ortodoxia fría y mecánica. Su pureza doctrinal y moral, su celo inquebrantable por la verdad y su servicio disciplinado no eran sustitutos para el amor a Cristo, que habían descuidado. El juicio de Dios pondría fin a la iglesia en Éfeso cuando se refiere a que quitaré tu candelero. Éfeso es una iglesia que se encontraba en Asia y es motivo de una seria amenaza de extinción por cuanto representa la carencia de una cualidad esencial de la fe cristiana. Esa iglesia había sido el centro del cristianismo y centro de misiones y grandes avivamientos. Esta iglesia tuvo grandes pastores como Pablo, Timoteo y Juan. Al parecer, esta iglesia fue establecida probablemente por Priscila y Aquila en el año 52 después de Jesucristo, cuando el apóstol Pablo los dejó ahí en su camino de regreso de Corinto, Antioquía de Siria. Esta iglesia se le condena por perder el primer amor. Después de los elogios que el Señor expresa a los efesios, pasa a decir lo que tiene en contra de esta iglesia. Había dejado de lado algo por lo que tenía que responder. Había dejado su primer amor. Esta queja es sencilla pero sumamente seria. La acusación que hace el Señor es que esta iglesia había abandonado o dejado el amor que tuvo en sus comienzos. Esta expresión sugiere la idea de negligencia voluntaria, la carencia de una iglesia del Señor Jesús al dejar de carecer de amor está expuesta a perder la esencia misma de la vida cristiana. Esta expresión incluye tanto el abandono de amor a Dios como a los hermanos en la fe
Los creyentes en Cristo nunca pueden sustituir el amar al Señor por otra cosa. Por más buena o piadosa que sea, todo lo que el cristiano hace lo debe de hacer con verdadero amor o devoción al Señor Dios, quien le creó, le redimió en Jesucristo y le guarda y consuela en el Espíritu Santo, como dice Jeremías 22:3. Amadas hermanas, cuando nosotros perdemos el primer amor, los hogares cristocéntricos también se extinguen. Es posible que el Cristo resucitado esté acusando a la iglesia en Éfeso de haber perdido el entusiasmo y fervor de su primera piedad. Por otra parte, este dejar el primer amor también incluía el abandono de lo que Jesús recalcó a sus discípulos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tenéis el amor los unos por los otros. Voy a recalcar esto. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros, como dice Juan 13, versículos 34 y 35. El amor fraternal en Cristo Jesús ha sido un emblema del discipulado, pero en Éfeso se había permitido que muriera esa brillantez del diamante del amor de Dios y de los unos por los otros. Los creyentes tienen que reflexionar seriamente en el significado de dejar el primer amor. Por eso es que Él llama al arrepentimiento o a cambiar radicalmente delante de Dios. Por lo tanto, se demandaba un arrepentimiento inmediato que Dios también en este día le hace al ser humano. Queremos hogares cristocéntricos. Tenemos que tener mucho cuidado de no dejar nuestro primer amor. ¿Cómo podemos proteger nuestro amor por Cristo? Si tú anhelas tener un corazón de devoción ardiente, como un horno candente por Cristo, tendrás que luchar por eso, hermana, porque no viene naturalmente. Tendrás que pelear contra la holganacería, contra la falta de fe, contra la influencia del mundo. Tendrás que ir en contra de la cultura, tendrás que nadar contra la corriente para conquistar. Pero Él te dice, si lo haces, yo te daré a comer del árbol de vida que está en el paraíso de Dios. La carta a la iglesia de Éfeso es una seria llamada a nuestra relación de nuestro primer amor. Jesús llamó a esta iglesia a regresar a su primer amor. Dios ha estado trayendo convicción a muchos de nuestros corazones, comenzando por el mío, mientras he estado estudiando este versículo. Charles Spurgeon escribió sobre este tema y pensamos acerca de Spurgeon como alguien que amaba a Cristo profunda y apasionadamente. Pero él fue muy honesto, como tú y yo debemos de serlo hoy, con su congregación, acerca de cómo tenía la convicción de su necesidad de tener más amor por Cristo. Así que él se predicaba a sí mismo y luego a otros. Creo que hoy tú y yo tenemos este mismo sentir. Y al Dios estar trayendo convicción a tu corazón, quizás estés pensando, bueno, entonces ¿qué hago? Yo sé que soy como esta iglesia en Éfeso. Sé lo correcto, hago lo correcto, persevero, pero he descuidado mi intimidad con Cristo, mi relación de amor con Él. Y tú quieres saber qué hacer al respecto. La carta a la iglesia en Éfeso dio no solamente el diagnóstico, sino también la prescripción de lo que debían hacer acerca de su condición.
Leamos Apocalipsis capítulo 2. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia, y has sufrido por mi nombre, y no has desmayado, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Quién está hablando aquí? Es Jesús, el Señor de la iglesia, y Él le dice, tengo esto contra ti. Él es el novio y le está hablando a su novia y le dice, tú has dejado tu primer amor, te has enfriado. Cuando primero nos conocimos, cuando primero nos casamos, por así decirlo, tú me amabas con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero ahora hay otros amores, hay otros competidores que se han infiltrado y tú no me amas de la manera que una vez lo hiciste. Y luego Él da la prescripción o la receta para aquellos cuyo amor ha mermado, para aquellos que se están apartando. Porque de hecho, eso es lo que es alguien que se aparta. No ama a Cristo de la manera en que alguna vez lo hizo. Por lo tanto, tu hogar no puede ser cristocéntrico. Y cuando tú piensas en alguien que recae, en alguien que se aparta, quizás tú piensas en alguien que está viviendo esa vida terrible, horrible, pero en realidad este apartarse se refiere a alguien que continúa haciendo todas las cosas que venía haciendo, pero no lo hace más con la motivación ni el motor que surgen de un amor profundo e íntimo por Cristo. Así que Jesús dice en el versículo 5, para todos los que se apartan de cualquier forma, sin importar cómo se ven externamente, porque Él está mirando tu corazón y mi corazón. Y Él le dice 3 cosas. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Amada hermana, amiga que hoy nos escuchas, has dejado tu primer amor. Tú has abandonado el amor que tenías al principio. Por eso Él dice, recuerda por tanto de dónde has caído. El punto es que has caído. Tú necesitas reconocer eso. Hay un reconocimiento aquí de que no estás donde estabas al principio, que hubo una caída, que tú has caído y la dirección que has tomado es hacia abajo. Así que Él dice, mira hacia arriba, mira hacia el lugar donde estabas antes de que cayeras. Y amada hermana, amiga, recuerda cómo era entonces cuando amabas a Jesús con todo tu corazón. Cuando tu corazón era tierno y sensible, cuando amabas estar en su palabra, cuando amabas orar, cuando Él era simple y sencillamente el primero, cuando estabas consumida de amor por Él, cuando Él era tu vida, cuando todas las cosas que hacías para servirle a Él y a otros estaban motivadas por amor a Cristo, cuando tu perseverancia y tu correcta doctrina estaban motivadas, alimentadas por amor a Cristo. Y lo que Él dice es, compara dónde estás ahora con respecto a dónde estabas antes. Y hay tantos paralelismos en el matrimonio aquí para aquellas que están casadas y el fuego y la pasión se ha ido de su matrimonio. Y se podría decir que no amas a tu esposo como lo hiciste alguna vez. El consejo de Cristo aquí a las iglesias es también un buen consejo matrimonial. Recuerda cómo era cuando realmente se amaban el uno al otro, cuando eran fervorosos de corazón. ¿Te acuerdas cómo era eso? Regresa, amada hermana. Y hay tantas personas que llegan a ese lugar donde han dejado ese primer amor en su matrimonio y creen que nunca será restaurado.
Entonces eligen el camino más fácil. Quizás no es un camino fácil, pero eligen lo que creen que es la única salida. Y Jesús les está diciendo, no salgan, regresen, recuerden cómo era. Ese amor realmente puede ser restaurado. ¿Dónde abandonaste ese amor? ¿Qué fue lo que robó tu corazón y tus afectos? Y no es que hayas dejado de amar, porque en realidad todas amamos. Es que has transferido tus afectos a alguien o algo más. Vamos a identificar a esos competidores. ¿Fuiste tú misma? ¿Tu egoísmo? ¿Fue el placer? ¿Fue la aprobación de los demás, de los hombres? ¿Fue el dinero y las cosas materiales? ¿O quizás son tus hijos? ¿O quizás son tu esposo? U otra cosa buena, pero has transferido tu afecto por Cristo hacia otro lugar. Y a propósito, tú nunca podrás amar a tu esposo y a tus hijos de la manera que se supone que los debes amar si no amas a Cristo sobre todo, porque es Cristo y su amor en ti y tu amor por Él lo que te da la capacidad para amar a otros de la manera en que Dios quiere que lo hagas. Así que Él no está diciendo, no ames a tu esposo, no ames a tus hijos. Lo que Él está diciendo es, ámame a mí por encima de todo, preeminentemente, primeramente, prioritariamente. Y luego tendrás la capacidad de amar a otros como necesitas hacerlo. Hermana, ¿no te fijas que ahí has fallado? Por eso es que no puedes amar ahora como antes lo hacías. Y permíteme hacer otro paréntesis aquí y decir que llama la atención al recorrer la lista que hicimos de las evidencias que se ha dejado el primer amor, al recordar de dónde has caído, hay algunas de nosotros que están escuchando una voz y una verdad, que nunca han tenido ese amor. Pueden estar en la iglesia, pueden estar haciendo lo correcto, pueden conocer la doctrina, pueden tener un sistema de creencias sano, pero nunca han tenido una relación personal con Jesucristo. Hacen cosas, tienen actividad eclesiástica, pero no tienen una relación con Cristo. Y si tú has estado escuchando esta predicación y pensando, bueno, lo que tú estás describiendo como primer amor, eso nunca ha sido cierto para mí. Yo nunca he tenido hambre y anhelo por la palabra de Dios y por la oración y por la comunión con el pueblo de Dios y por cultivar mi relación con Cristo. Entonces, amiga, para ti, el lugar para comenzar sería ir humildemente delante de Dios y decirle, Señor, lo confieso, he pasado por todo ese andar religioso, pero he profesado algo que no tengo. Tú puedes tener una religión, pero si no tienes una relación con Cristo, entonces, amiga, no has sido justificada. Así que, para algunas que están escuchando, en lugar de comenzar, pueden decir, Señor, no tengo una relación contigo. Ve a Él y arrepiéntete. Pon tu fe en Jesucristo, amiga. Arrepiéntete de tu egoísmo y de amarte a ti misma. Y di, Cristo, yo vengo a amarte como tú me has amado. Tú has abierto mis ojos para ver las glorias y las maravillas del Evangelio. Y dile, sí, te quiero a ti, Cristo, el amante de mi alma. Recuerda de dónde has caído. Y luego arrepiéntete, cambia tu mente, cambia tu dirección. Las primeras palabras que Cristo habló en su ministerio público que están registradas en las Escrituras son arrepiéntete, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos, Marcos 1:14. Y las últimas palabras de Cristo a la iglesia, con frecuencia decimos que es la gran comisión, id pues y hacer discípulos de todas las naciones, Mateo 28:19. Pero esas no son las últimas palabras de Cristo a la iglesia.
Son las últimas palabras que Él habló mientras estaba corporalmente aquí en esta tierra, antes de que Él ascendiera al cielo. Pero las palabras finales que tenemos de Cristo a la iglesia son las que leemos aquí en Apocalipsis. ¿Y cuáles son? ¿Cuál es el mensaje de Cristo para la iglesia? Arrepiéntanse. Él no está llamando a la iglesia o a los creyentes a tener una experiencia emocional, a evocar sentimientos por Él. ¿Cómo te puedes sentir enamorada? ¿O tú tienes que tener esa cosa mística por Jesús? Lo que Él te está diciendo es que te arrepientas. Eso significa que reconozcas que has pecado, que has pecado, porque no es algo pequeño el dejar nuestro primer amor. Debemos reconocer que esto no es solo una mancha, un punto en la pantalla. Esto es algo serio. Es amar a algo o a alguien más de lo que amamos a Cristo. Es una violación del primer y más grande mandamiento que nos impide tener un hogar cristocéntrico. Por lo tanto, nos arrepentimos y renunciamos a ese pecado. Vamos a decirle a Dios que tenemos la intención de darle la espalda y a pedirle que nos dé una tristeza piadosa que nos lleve al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento significa que te levantas de tu pecado, que tomas tu cruz y llegas a aquel a quien has abandonado. Aquel a quien has abandonado es el mismo al que necesitas regresar, porque tú lo has abandonado. Y Él es quien fue abandonado, rechazado por su Padre Celestial por tu causa, porque su amor por ti fue tan grande y Él es tu única esperanza. Así que, al arrepentirte, estás dejando atrás cualquier amor que haya robado tu corazón y le estás dando la espalda a lo que sea que robó tus afectos y te estás volviendo hacia Cristo, quien es tu única esperanza. Así que recuerda, arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Renueva, aviva, restaura, enciende de nuevo tu amor por Cristo. Haz las cosas que solías hacer que alimentaban tu corazón por Él. Nos ha dado tantos medios de gracia, tantos medios para cultivar esa relación. Las que están casadas saben lo que implica cultivar la relación con nuestros maridos. Tú sabes lo que implica cultivar y mantener fresca una amistad. Es necesario comunicarse el uno con el otro. Tienen que estar en contacto el uno con el otro. Y Cristo nos ha dado su palabra, la oración, la meditación, la adoración y el tiempo juntos, comunicándonos el uno por el otro. El ayuno puede ser un medio de despegarnos de nuestros afectos por las cosas de este mundo y enfocarnos en Él. La buena lectura, el leer biografías de personas que han amado a Cristo con todo su corazón, alimenta nuestra propia pasión por Cristo. También leer algunos de los grandes libros devocionales clásicos. Y no olvides, recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Y permite ahora hacer unos comentarios más. ¿Cómo cultivas tu amor por Cristo? Vamos a ver cómo podemos cultivar nuestro amor por Cristo. Número 1. Pídeselo. En tu oración diaria, pídeselo. No saben cómo me bendice cuando estamos en las reuniones de oración de cada día, en el ministerio de la feminidad bíblica. Escuchar a mis hermanas decir, Señor, yo quiero amarte más. O decir tú, te amo, Señor, pero ayúdanos a amarte más. Yo te pido, hermana, que ores esa oración. Te amo, Señor, pero ayúdame a amarte más. Pídeselo.
y luego permaneces cerca de la fuente. Acércate a Cristo. Mira, hermana, los planetas toman su energía, su calor y su luz. ¿De dónde? La toman del Sol. Como regla, cuando más cerca del Sol está un planeta, más caliente está o será. Y cuanto más se aleja del Sol, más frío será. Es como pararse cerca de una fogata, una hoguera. Cuanto más te acercas, más caliente estás. Así que acércate a Cristo, acércate a su palabra y pasa tiempo con otras personas que aman a Cristo. Eso calentará tu propio corazón. Al ver a Cristo en ellos, tú serás atraída a Cristo en ellos. Participa en ministerios donde el amor por Cristo esté candente. Medita en la cruz con frecuencia también. Hazlo seguido. Es en la cruz, hermanas, que vemos la naturaleza y la extensión del increíble amor de Dios por los pecadores. Es en la cruz que nuestro amor por Cristo es avivado. Así que Jesús dice, recuerda, arrepiéntete y vuelve. Haz las obras que una vez hiciste. Ese es su consejo para la iglesia que ha dejado su primer amor. Entonces, así como Él hace en las otras cartas, Él da una advertencia a aquellos que ignoran su prescripción. ¿Qué ocurre si no hace lo que Él dice? Versículo 5. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. ¿Qué significa eso? Significa que perdemos nuestra utilidad. Como cuando una bombilla de luz se quema. ¿Qué hacemos con ella? La tiramos, porque ya no cumple con su propósito. El propósito de la iglesia es brillar con la luz de Cristo y en la oscuridad. Y cuando esta ya no se hace, se deja de cumplir con su propósito. No solo perderemos nuestra utilidad, sino que la iglesia local, individual, puede incluso perder su existencia. Y esto ha ocurrido en muchos casos. ¿Cuántas iglesias se han dividido por sus faltas de amor al haber dejado su primer amor y no arrepentirse? ¿Y saben qué es lo triste, hermano? Que empiezas en tu casa cuando dejas tu primer amor. Dejas de amar a tu esposo, dejas de amar a tus hijos, a tus nietos, y luego lo mismo haces en la iglesia. La iglesia de Éfeso aparentemente tomó este consejo. Ellos se arrepintieron, ellos experimentaron avivamiento, pero como es nuestra tendencia, la iglesia en Éfeso volvió a pecar otra vez. Por eso la Escritura dice, ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Necesitamos ese consejo una y otra vez. Y aquí está el principio: sin amor, sin luz. Donde no hay amor, no hay luz. La luz puede permanecer por un tiempo, pero eventualmente la luz se extinguirá si el amor se ha extinguido y no fue avivado. Aviva el amor volviéndote a Jesús para que tu hogar vuelva a encenderse como un hogar cristocéntrico. Sabemos que de 3.500 a 4.000 iglesias en los Estados Unidos cierran sus puertas para siempre. Y permítame decir esto de la manera más amorosa que pueda hacerlo. Hay muchas más que bien podrían cerrar sus puertas porque no tienen luz. Su candelabro, su lámpara ha sido quitada. Ahora, eso no significa que los creyentes pierdan su salvación o que la iglesia como institución deja de existir. Solo significa que en la iglesia o en el individuo no brilla más la luz del Evangelio. Su luz ha dejado de brillar. Pueden continuar reuniéndose, cantando himnos, canciones, tomando ofrendas, predicando mensajes, teniendo estudios bíblicos. Pueden todavía estar ocupados, tener mucha actividad, muchos programas para los diferentes grupos según las edades. Pueden estar floreciendo en cuanto a la apariencia externa y a lo que se puede ver según los estándares de este mundo.
parecería que están floreciendo. Pueden ser ortodoxos, pero ya no tienen el impacto espiritual ni la influencia en la comunidad. Las vidas no están siendo transformadas. Los cautivos no están siendo liberados. Las personas no están siendo salvadas, ni están experimentando la experiencia y la presencia transformadora con el poder de Dios. Ya seas tú como individuo o colectivamente, como iglesia, si no nos arrepentimos, lo que Jesús dice es: yo iré y quitaré mi candelabro de su lugar. En el versículo 7 le dice a cada una de las iglesias: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu está hablando a las iglesias hoy tanto y tan verdaderamente como Jesús le estaba hablando a la iglesia en Éfeso ese día. ¿Estás escuchando, hermana? ¿Tienes oídos para oír? ¿Estás escuchando lo que el Espíritu tiene para decirle a la iglesia, a tu iglesia? ¿Estás escuchando lo que el Espíritu tiene para decirte en tu vida? Él está diciendo: toma esto personalmente porque esto es para ti. Y luego Él da, como lo hace en la mayoría de sus cartas, una promesa para aquellos que, si se arrepienten y regresan a su primer amor, como dice el versículo 7, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Si tú deseas tener una devoción y un corazón ardiente por Cristo, vas a tener que luchar por ello, porque no viene naturalmente. Vas a tener que pelear contra la holgazanería, contra la falta de fe, contra la influencia del mundo. Vas a tener que ir contra la cultura. Vas a tener que nadar contra la corriente para poder conquistar. Pero Él dice: si lo haces, yo te daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Así que, para aquellos que salgan vencedores, las bendiciones del árbol de la vida, las bendiciones del paraíso serán restauradas. ¿Y sabes por qué todo eso es posible? Podremos comer un día del árbol de la vida y hasta algún punto comer de él aquí y ahora, por causa de otro árbol, por un madero, por la cruz en que murió Jesús. A través de su muerte, nosotros tenemos vida eterna en la presencia de Dios, el paraíso de Dios. En otro sentido, hermanas, Cristo mismo es el árbol de la vida. Aquellos que lo valoran como su primer amor, se les promete aún mayor intimidad con Él. Ellos participarán de Él por toda la eternidad. Amar a Jesús es otro nombre para el paraíso. Démosle gracias a Dios. Señor, oramos que tú puedas avivar nuevamente en nuestros corazones ese primer amor. Ayúdanos a recordar de dónde hemos caído, a arrepentirnos de otros amores que han robado nuestro afecto por Cristo y volver y hacer las cosas que hacíamos al principio, cultivar y permanecer cultivando ese corazón tierno y sensible y ese amor por Cristo. Anhelo amarte más, mi Salvador. Te amamos, Señor. Ayúdanos a amarte más. Glorifícate con este mensaje. No a los hombres, Señor, sino a tu nombre dale gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Me despido de ustedes pidiéndoles que luchen por recuperar el amor. Es el deseo de Dios, enseñarnos a amarlo más una vez confesado nuestro pecado. Y mientras peleas con la mundanalidad, la flojera y la falta de fe, necesitas ser fortalecida por la palabra de Dios. No dejes de congregarte. Que tengas una bendecida semana. Hasta luego. Mujeres Radiantes es un ministerio de alcance de Lady Campos Canadian Women's Foundation.